Óscar Cortés Ruiz no era de los que temblaban fácilmente, pero aquella mañana las manos le sudaban. Llevaba días imaginando ese momento. El ascensor subiendo en silencio hacia el último piso de Vidal Tech, la empresa más poderosa del país. Lo que no imaginaba era que al abrirse las puertas no encontraría una secretaria ni un comité, sino a Eduardo Vidal Blanco esperándole de pie, mirándolo como si ya lo conociera. «Llega justo a tiempo», dijo él con voz grave. Óscar asintió sin encontrar aire. No sabía si estaba allí por una entrevista o por una prueba que todavía no entendía. Se sentaron frente a frente. El periodista encendió la grabadora y comenzó con lo preparado. Trayectoria, liderazgo, innovación. Eduardo respondía con frases cortas, precisas, sin una sola palabra más de la necesaria. Su calma imponía, pero también desarmaba. Cuando Óscar mencionó la muerte de su padre, el empresario alzó la mirada por primera vez. Ese gesto bastó para cambiar el rumbo de la conversación. «Esa parte no suele interesarle a la prensa», dijo él. Óscar, intentando mantener el tono profesional, respondió: «A mí sí, porque la historia de un hombre no se entiende solo con sus victorias». Eduardo lo observó en silencio, unos segundos largos, densos. Luego se levantó y fue hacia la ventana. «Si tanto te interesa mi historia, quizás debas vivirla». Óscar no supo si había oído bien. Eduardo volvió a mirarlo. «Quiero que escribas mi biografía, con libertad total, pero con una condición». Empujó una carpeta hacia él. Dentro había un contrato con cláusulas tan inusuales como inquietantes: confidencialidad absoluta, convivencia mínima de 30 días, acompañamiento continuo. «¿Convivencia?», murmuró Óscar. Eduardo asintió sin parpadear. «No puedes contar una vida desde fuera». El silencio se estiró. Óscar pensó en su ética, en su beca, en su falta de dinero. Y aún así, algo en aquella propuesta le aceleró el pulso. «¿Por qué yo?», se atrevió a preguntar. «Porque no pareces tener miedo, aunque lo tengas». Firmó esa misma tarde. Nadie lo obligó. Lo hizo impulsado por una mezcla de curiosidad y deseo que no quiso analizar. 2 días después, llegó a la casa de Eduardo, en la Costa Brava. El lugar no era ostentoso, solo aislado. Eduardo lo recibió con la misma serenidad inquietante del primer encuentro. «Aquí trabajamos de día y descansamos de noche. No inviertas el orden». Aquella frase le sonó a advertencia. Los primeros días fueron fríos, casi mecánicos. Óscar grababa horas de entrevistas, repasaba documentos, escuchaba historias de negocios contadas sin emoción. Pero a veces, entre una respuesta y otra, Eduardo dejaba escapar una sombra de algo más humano. Un recuerdo, una pausa, una mirada que no sabía cómo nombrar. La tensión entre ellos creció en silencio. Una noche, mientras revisaban notas en el salón, se fue la luz. Eduardo encendió una vela y la llama proyectó su rostro en penumbra. «Te asusta el silencio», dijo. «Me asusta lo que puede decir», respondió Óscar. Eduardo sonrió por primera vez. No fue amable, fue real. Ese pequeño gesto bastó para romper la distancia. En los días siguientes comenzaron a compartir más que entrevistas: cafés, cenas tardías, conversaciones sobre cosas que ninguno solía decir. Eduardo hablaba de su padre con una mezcla de rabia y culpa. Óscar, de su miedo a fracasar antes de empezar. Era una intimidad que no buscaban, pero que se imponía. Una tarde, mientras Óscar organizaba grabaciones, encontró entre unos papeles una foto antigua. Eduardo joven, junto a un hombre de rostro serio. Detrás, una nota escrita a mano: «No confíes en nadie que no conozca el dolor». Cuando se la mostró, Eduardo se tensó. «¿Dónde la has sacado?» «Estaba con los documentos que me diste». El empresario guardó silencio, respiró hondo y murmuró: «Mi padre escribió eso poco antes de morir. Algunos dicen que fue suicidio, otros que lo empujaron. Yo aún no sé qué creer». Óscar sintió que algo se abría entre ellos.
una herida compartida. Entonces este libro no es solo sobre ti, dijo. Es sobre todo lo que no se puede decir. Eduardo lo miró con una intensidad nueva. ¿Y tú estás dispuesto a escucharlo todo? Esa noche cenaron en silencio, pero el aire estaba cargado. Cuando se levantaron de la mesa, Eduardo se acercó. No dijo nada. Le rozó la mano apenas, un segundo, lo suficiente para que el pulso de Óscar se desbocara. No fue un gesto torpe ni calculado, solo honesto. «Buenas noches», murmuró él antes de subir las escaleras. Óscar se quedó allí, intentando entender por qué un simple roce podía alterarlo tanto. No era deseo únicamente, era la certeza de estar cruzando una frontera invisible. Al día siguiente, todo pareció volver a la normalidad, pero la distancia entre ellos se había llenado de algo distinto. Eduardo lo observaba más, hablaba menos. Óscar fingía concentración, aunque su mente se desviaba cada vez que sentía esa mirada. Una tarde, mientras revisaban grabaciones, Eduardo se inclinó sobre su hombro para mirar la pantalla. Su respiración le rozó la nuca. Óscar cerró los ojos un instante, conteniendo el impulso de girarse. «Tienes talento», susurró Eduardo. «¿Para escribir o para complicarme la vida?» Eduardo no respondió, pero su sonrisa lo dijo todo. Esa misma noche, antes de dormir, Óscar escribió en su cuaderno: «No sé si estoy documentando una historia o entrando en ella». Sabía que aquello no era solo trabajo. Había algo en Eduardo, algo roto y brillante a la vez, que lo empujaba a quedarse. No por ambición, sino por necesidad. Y aunque no lo admitiría ni bajo tortura, empezaba a sentir que cada palabra que escribía sobre él lo acercaba más al peligro que tanto le habían advertido. El contrato decía 30 días, pero a esas alturas ya sabía que no había cláusula capaz de protegerlo de lo que estaba empezando a sentir. Cuando la grabadora se apagó por última vez esa semana, Eduardo se acercó y le dijo con voz baja: «Mañana iremos a la ciudad. Quiero enseñarte algo». Óscar no preguntó qué, solo asintió. En el fondo sabía que lo que Eduardo planeaba mostrarle no estaría en ningún archivo ni en ninguna entrevista. Iban a adentrarse en la parte de su historia que no figuraba en ningún contrato. Y aunque no lo decía en voz alta, ambos entendían que lo que empezaba a ceder entre ellos no era solo curiosidad, era una verdad que ninguno estaba listo para reconocer. El viaje a Barcelona fue silencioso. Eduardo conducía con una calma tensa, la mirada fija en la carretera. Óscar intentaba adivinar hacia dónde lo llevaba, pero no se atrevía a preguntar. Cuando por fin aparcaron frente a un edificio antiguo en el Eixample, Eduardo solo dijo: «Aquí empezó todo». Subieron por unas escaleras estrechas hasta un despacho vacío, lleno de polvo. En una esquina había una caja de cartón. Eduardo la abrió sin hablar y sacó carpetas, fotografías, recortes de periódicos. «Mi padre trabajaba aquí antes de fundar Vidal-Tech. Todo esto desapareció del archivo oficial después de su muerte». Óscar se agachó para ayudarle, pero Eduardo se lo impidió con un gesto. «No quiero que lo veas todavía. Solo necesitaba comprobar que sigue aquí». El tono fue seco, pero detrás había algo más: miedo. Volvieron al coche sin decir palabra. En el camino de regreso, Óscar rompió el silencio. «No puedes contar tu historia si sigues escondiéndola». Eduardo soltó una breve risa sin humor. «Tú crees que me escondo. Yo intento sobrevivir». Esa frase se quedó flotando todo el trayecto. Esa noche, ya en la casa de la costa, Óscar lo encontró en el jardín, de pie bajo la luz tenue. «¿Qué haces?», preguntó. «Corto lo que ya no crece», respondió él, con unas tijeras de podar en la mano. Óscar lo observó un momento. A veces hay que dejar que algo se seque antes de cortarlo. Eduardo lo miró, y por primera vez bajó la guardia. «No sabes lo difícil que es para mí dejar morir lo que aún creo que puedo arreglar». Aquella conversación marcó un punto de inflexión. A la mañana siguiente, Eduardo cambió.
Lo invitó a desayunar, habló de su padre sin evitar los silencios y hasta bromeó con que Óscar escribía demasiado. Los días siguientes fueron extraños, un equilibrio entre cercanía y contención. Por las noches, revisaban juntos los capítulos del libro, y a veces, cuando el cansancio los vencía, las manos se rozaban sin intención. Ninguno retrocedía. Una noche de lluvia, Óscar insistió en incluir un pasaje sobre la carta del padre que había encontrado. Eduardo se negó. «Eso no aporta nada». «Aporta la verdad», respondió él. Eduardo lo miró con un brillo peligroso en los ojos. «La verdad no siempre salva. A veces destruye». La discusión creció. Óscar se levantó, dispuesto a marcharse, pero Eduardo lo sujetó del brazo. «No te vayas». El contacto fue fuerte, pero no agresivo. Era una súplica disfrazada de orden. «Entonces dime qué temes», exigió Óscar. Eduardo lo soltó despacio, respiró hondo y murmuró: «Temo que, si lo digo, me odies». El silencio posterior fue más íntimo que cualquier palabra. Eduardo dio un paso hacia él, tan cerca que Óscar sintió el calor de su cuerpo. No hubo beso inmediato, solo una tensión que los envolvió hasta que uno de los dos cedió. Fue un roce leve, casi un temblor compartido, pero bastó. Cuando se separaron, Eduardo bajó la mirada. Esto no estaba en el contrato. «Tampoco lo que estoy sintiendo», respondió Óscar. A partir de entonces, la convivencia cambió. Desayunaban juntos, se cruzaban miradas que decían más que cualquier frase, y el trabajo se convirtió en excusa para pasar más tiempo uno cerca del otro. Una tarde, mientras escuchaban jazz, Eduardo se acercó por detrás y le colocó una manta sobre los hombros. «Te estás quedando helado», dijo. Óscar sonrió. «Pensé que no te importaba». «Me importa demasiado». Esa misma noche, mientras revisaban notas frente a la chimenea, el teléfono de Eduardo sonó. Respondió con un tono que Óscar no le conocía, seco, cortante, casi amenazante. Cuando colgó, su expresión había cambiado. «¿Todo bien?», preguntó Óscar. «Javier vendrá mañana. Hay algo que necesita entregarme». «¿Tu asistente?» «Mi sombra», murmuró él, y no explicó más. Cuando Javier llegó al día siguiente, la tensión se notaba. Era discreto, educado, pero sus ojos se detuvieron un segundo demasiado en Óscar. Después de una breve reunión a puerta cerrada, Eduardo salió con un sobre en la mano y el rostro más duro que nunca. «Era de mi madre», dijo. «¿Qué quiere?» «Controlar lo que no entiende». Esa noche Eduardo bebió más de lo habitual. Óscar lo encontró en el salón, mirando el fuego. «Deberías dormir». «No puedo. Hoy he recordado algo que llevaba años evitando». Se giró hacia él con una vulnerabilidad inesperada. «Cuando murió mi padre, yo estaba en casa. Escuché el disparo. Me dijeron que fue un accidente. Nunca lo creí». Óscar se quedó sin palabras. Eduardo se acercó, tan cerca que su voz sonó apenas como un suspiro. «No quiero que me compadezcas. Solo quería que alguien lo supiera». Sin pensarlo, Óscar le tocó el rostro. Eduardo cerró los ojos, como si ese gesto le aliviara una carga que llevaba demasiado tiempo. «No te compadezco», dijo Óscar. «Te entiendo». Eduardo abrió los ojos, y por primera vez, el control desapareció de su mirada. Lo besó, sin urgencia, sin esconderse. Fue un beso breve, pero lleno de verdad. Durmieron en habitaciones separadas, pero el aire entre ellos ya no era el mismo. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Eduardo rompió el silencio. «Si te quedas, las cosas se van a complicar». «Ya lo están», contestó Óscar. Eduardo asintió, mirándolo con algo parecido al miedo y al deseo a la vez. «Entonces quédate». Aquel «quédate» no sonó como una invitación profesional. Sonó como un punto de no retorno, y aunque ninguno de los dos lo dijo, los dos sabían que desde ese instante la historia ya no trataba de un libro, sino de ellos.
La rutina en la casa cambió por completo. Ya no había horarios rígidos ni entrevistas planificadas. Las grabaciones se mezclaban con silencios compartidos, con miradas que duraban más de lo necesario. Eduardo preparaba el café por las mañanas, y Óscar lo acompañaba sin hablar, observando cómo el hombre más hermético que había conocido se permitía pequeños gestos de calma. Era como ver a alguien aprender a respirar otra vez. Pero esa paz no duró mucho. Una tarde, mientras Eduardo salía a una reunión, Óscar aprovechó para ordenar el despacho. Entre carpetas y cajas encontró una libreta de tapas negras, gastada en los bordes. Dudó unos segundos antes de abrirla. Reconoció la letra de Eduardo, notas desordenadas, fragmentos de pensamientos, nombres, fechas, y una frase subrayada varias veces. Cuando amo, destruyo. El corazón le dio un vuelco. Cerró la libreta justo cuando Eduardo entraba por la puerta. Los ojos de Eduardo fueron directos al cuaderno. No dijo nada, solo se acercó y lo tomó de sus manos. ¿Lo has leído? Óscar no mintió. Un poco. Eduardo asintió, sin rabia, pero con una tristeza densa. Ahora entiendes por qué intento mantener las distancias. Entiendo que tienes miedo, respondió él, y que no puedes seguir viviendo escondido detrás de eso. Eduardo lo miró en silencio. Luego dejó el cuaderno sobre la mesa y se alejó. Hay verdades que no sirven para curar, solo para sangrar. Durante los días siguientes, Eduardo se encerró en sí mismo. Apenas hablaba, trabajaba de madrugada, evitaba el contacto. Óscar lo observaba con frustración, hasta que una noche decidió enfrentarlo. Lo encontró en la terraza, mirando al mar. «No puedes pedirme que escriba sobre ti si no me dejas conocerte», dijo. Eduardo no se giró. «Ya me conoces más de lo que deberías. No lo suficiente para entender por qué te odias tanto». Esa frase lo hizo girarse. En su rostro había algo entre furia y rendición. Dio un paso hacia él. «¿Y tú? ¿Qué sabes del odio? ¿Qué sabes de amar a alguien que se destruye a sí mismo cada vez que lo intentas salvar?» Óscar sostuvo su mirada. «Sé que, si no lo intentas, te pudres por dentro». El silencio que siguió fue insoportable. Eduardo dio otro paso, acortando la distancia. «No sabes lo que pides». «Sí lo sé», murmuró Óscar. Entonces Eduardo lo tomó por la nuca y lo besó con una mezcla de rabia y alivio. Fue un beso intenso, lleno de todo lo que habían estado evitando. Cuando se separaron, Eduardo respiraba agitado. «Esto es una locura». «Entonces deja que lo sea». Aquella noche no hubo más palabras. Compartieron la misma cama, sin prisa ni promesas. Los cuerpos se buscaron con una suavidad que desmentía toda la tensión acumulada. No fue solo deseo, fue la necesidad de saberse vivos, de sentirse vistos. Cuando despertaron, Eduardo lo observaba en silencio, con una expresión que Óscar no había visto nunca. Paz. Pero la calma volvió a romperse pronto. Al día siguiente, Javier apareció sin aviso. Traía un sobre cerrado. Eduardo lo abrió sin mirar a Óscar. Dentro había una carta de su madre. El rostro de Eduardo cambió. «¿Qué dice?», preguntó Óscar. «Que deje de hablar contigo, que esto pone en riesgo a la familia». «¿Y tú qué piensas hacer?». Eduardo arrugó el papel. «Lo que siempre he hecho, desobedecerla». Sin embargo, esa rebeldía tenía un precio. Horas después, Eduardo recibió una llamada. Su expresión se volvió de piedra. «Tenemos que ir a Madrid, ahora». No explicó por qué. En el coche, el silencio era tan pesado que dolía. Cuando por fin habló, lo hizo sin mirarlo. «Mi madre sabe que el libro existe, y sabe que tú sabes más de lo que deberías». Al llegar a Madrid, se refugiaron en el ático de Eduardo. Era un espacio sobrio, sin rastros de vida. Óscar notó que no había fotos, ni recuerdos, solo vacío. «¿Cuánto tiempo llevas sin venir aquí?», preguntó. «Desde que murió mi padre».
respondió él. Esa noche, el ambiente era irrespirable. Eduardo bebió en silencio, apoyado contra la ventana. Te conté una parte de la historia, pero hay más. Mi padre no se suicidó, lo empujaron a hacerlo. Óscar sintió un escalofrío. ¿Quién? Eduardo lo miró, con una mezcla de vergüenza y desafío. Mi madre, o al menos ella lo permitió. Todo por proteger la empresa. La confesión cayó como una bomba. Óscar no supo qué decir. Eduardo siguió. Desde entonces, vivo intentando no parecerme a ella, pero cada decisión que tomo me acerca más a su sombra. Se acercó un paso, como buscando una respuesta que no podía formular. ¿Aún quieres seguir escribiendo? Óscar lo miró a los ojos. Ahora más que nunca. Eduardo soltó una risa amarga. Te estás metiendo en un mundo que te va a devorar. Entonces devórame contigo. Eduardo lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. No sabes lo que dices. Sí lo sé, insistió Óscar, tocándole la mano. Eduardo no retiró la suya. En ese momento, comprendieron que ya no había vuelta atrás. Esa noche no se tocaron. Se quedaron despiertos, hablando hasta que el amanecer los sorprendió. Eduardo confesó que tenía pruebas guardadas, documentos que demostraban lo que había pasado con su padre. Óscar prometió protegerlo, aunque sabía que aquello podía costarle más que la carrera. Cuando el sol empezó a entrar por la ventana, Eduardo lo miró y dijo: «Nunca pensé que alguien se quedaría después de oír todo esto». Óscar sonrió con cansancio. «No me quedé por lo que oí, sino por quién eres cuando bajas la voz». Eduardo se acercó, despacio, y le tocó la mejilla. «Si te quedas, vas a tener que aprender a soportar mis sombras». Óscar respondió: «Solo si tú aprendes a dejarme entrar en ellas». Eduardo cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo dejó que alguien lo abrazara sin miedo. Afuera, la ciudad despertaba, ajena a todo. Dentro, algo nuevo comenzaba a arder. No la pasión, sino la confianza, esa forma de amor que duele más que cualquier herida. Las semanas siguientes en Madrid fueron un campo minado. Eduardo retomó reuniones, apariciones públicas y llamadas que no dejaban espacio para el silencio. Óscar lo acompañaba como podía, entre cafés fríos y noches sin sueño, mientras el manuscrito del libro avanzaba. Sabía que el texto era peligroso, pero cada palabra escrita era también un acto de amor. Eduardo lo sabía, aunque fingía no notarlo. Cada vez que Óscar leía en voz alta un fragmento, él lo escuchaba con la mandíbula tensa, como si cada frase lo desnudara más que cualquier mirada. Una tarde, mientras revisaban juntos los últimos capítulos, Eduardo cerró el portátil de golpe. «No puedo dejar que publiques esto». Óscar lo miró sin entender. «¿Qué parte?» «Todas. Hablas de mi madre, del pasado, de mí. No quiero compasión, ni escándalos». Óscar respiró hondo. «No escribo para destruirte, Eduardo. Escribo para que te entiendas. No necesito entenderme, necesito que me dejen en paz». «Entonces, ¿para qué me pediste que viniera?» Eduardo calló. Lo miró con un cansancio que dolía. «Porque pensé que sabría controlarme contigo, y estaba equivocado». La distancia creció. Dormían en habitaciones separadas. Eduardo se refugiaba en el trabajo, y Óscar corregía el manuscrito en silencio, decidido a terminarlo. Sabía que esa historia no era solo suya, pero sentía que debía existir. Una noche, mientras imprimía los capítulos finales, alguien llamó al timbre. Era Javier. Llevaba un sobre y una expresión seria. «Vengo por orden de María del Blanco». Óscar lo hizo pasar. Eduardo apareció al instante. «Déjalo sobre la mesa». Javier obedeció y se retiró sin mirar atrás. Eduardo abrió el sobre. Dentro había un documento legal y una nota. «Detén el libro o lo perderás todo». El silencio fue brutal. Eduardo arrugó la nota y la lanzó al suelo. «Ella nunca cambia». Óscar la recogió. «¿Y tú?»
Eduardo se giró con rabia contenida. Yo tampoco, pero no pienso rendirme. Esa noche, sin hablar, se sentó junto a él. Durante horas no se dijeron nada. Cuando el cansancio los venció, Óscar apoyó la cabeza en su hombro. Eduardo no se apartó. Fue el primer contacto en días. A la mañana siguiente, María los citó en su despacho en pleno centro de la ciudad. La tensión era casi física. Óscar esperó fuera mientras madre e hijo se enfrentaban. Eduardo salió una hora después, pálido. Quiere comprar el libro, ofrecer una cifra absurda a cambio de silencio. ¿Y lo harás?, preguntó Óscar. Eduardo negó con la cabeza. No, pero va a vengarse. Esa misma noche, un periodista publicó un rumor sobre el libro, sobre la relación entre ellos. No había nombres, pero bastaba leer entre líneas. Eduardo estalló. Te advertí que esto pasaría. No fui yo. No importa. Ahora todo el mundo lo sabe. Óscar se levantó, dolido. Lo que saben es que dos personas se entendieron. Si eso te avergüenza, entonces el libro tenía razón. Eduardo lo miró con furia, luego con tristeza. No me avergüenzas tú. Me asusta perderte por culpa de lo que soy. Esa noche discutieron hasta el amanecer. Al final, el silencio ganó. Eduardo se encerró en su despacho y Óscar hizo las maletas. Pero antes de irse, dejó el manuscrito completo sobre la mesa. En la primera página escribió: «Esto es lo que vi cuando me atreví a mirarte sin miedo». 2 días después, el libro fue publicado sin aviso. La editorial, fascinada con el texto, no esperó la aprobación de Eduardo. El impacto fue inmediato. Portadas, debates, críticas divididas. Algunos lo llamaron traidor, otros valiente. María del Blanco presentó una demanda. Eduardo desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Óscar intentó llamarlo durante semanas, sin respuesta. Participaba en entrevistas, defendía la obra con serenidad, pero por dentro se sentía vacío. No quería exponerlo, quería salvarlo, dijo en una. Los periodistas sonrieron, incrédulos. No entendían que para él, escribir había sido un acto de amor, no de ambición. Una noche, al salir de una grabación, encontró a Javier esperándolo. Está en los Pirineos, en la casa donde iba con su padre. No te llamará, pero te espera. Óscar lo miró sin pensarlo 2 veces. Dime dónde. Condujo durante horas, bajo la lluvia, por carreteras estrechas que parecían llevarlo fuera del tiempo. Al llegar, vio la cabaña iluminada por dentro. Eduardo estaba sentado frente a la chimenea, envuelto en una manta. No se sorprendió al verlo entrar. Solo dijo: «Tardaste». Óscar se acercó. «Pensé que no querías verme». «No quería que me vieras roto. Demasiado tarde». El silencio que siguió fue distinto. Eduardo se levantó, se acercó y le tocó la cara. Leí el libro 3 veces. Me dolió, pero también me liberó. Óscar sintió que el aire volvía a su pecho. No lo escribí para herirte. Lo sé. Lo escribiste para mostrarme lo que no podía admitir. Eduardo sonrió, cansado. Y aún así sigues aquí. Siempre. Se sentaron frente al fuego. Eduardo apoyó la cabeza en su hombro. Creí que perderlo todo me haría sentir vacío, pero me siento vivo. Óscar cerró los ojos, dejándose envolver por ese calor que al fin no dolía. A veces hay que quemar la casa para ver la luz, murmuró. Eduardo soltó una risa baja. Eres insoportable. Y tú imposible. Entonces estamos empatados. La noche avanzó entre pausas, miradas, gestos pequeños. No hicieron promesas. Solo se quedaron allí, respirando el mismo aire, sabiendo que lo peor había pasado. El fuego crepitaba, y por primera vez desde que se conocieron, Eduardo no intentó controlar nada. Solo dejó que el silencio dijera lo que ambos necesitaban oír, que el miedo había perdido.
El amanecer en los Pirineos fue tranquilo, como si el mundo hubiese decidido darles una tregua. Eduardo se despertó antes que Óscar y se quedó mirándolo dormir. No era el mismo hombre que lo había entrevistado semanas atrás. Tampoco el empresario que intentaba controlar cada sombra de su vida. Era alguien que respiraba con calma, alguien que había aprendido a rendirse sin caer. Cuando Óscar abrió los ojos, Eduardo ya preparaba café. «Pensé que te habías ido otra vez», murmuró medio dormido. «Esta vez me quedo», respondió él. Pasaron los días entre paseos por el bosque, notas escritas en silencio y conversaciones que ya no dolían. Eduardo habló de su padre sin rabia, de su madre sin miedo. Óscar, por su parte, escribió sin la urgencia de publicar, solo por necesidad de dejar constancia de lo vivido. Aquella cabaña se convirtió en un refugio, un paréntesis donde ambos podían ser hombres comunes. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, Eduardo le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. No es un regalo, es una promesa. Dentro había un anillo simple, de plata, con una frase grabada: «Por todo lo que viste y aún te quedaste». Óscar lo miró en silencio, emocionado. «No tienes que hacer esto». «Lo sé, pero quiero hacerlo». Eduardo tomó su mano y le colocó el anillo. «No significa matrimonio ni compromiso eterno. Significa que ya no pienso esconderme». Óscar sonrió, conteniendo las lágrimas. «Entonces supongo que me toca quedarme. O huir conmigo, si prefieres». Días después, regresaron juntos a Madrid. Nadie los esperaba. La prensa había pasado al siguiente escándalo, y el ruido mediático se había disuelto. Eduardo cerró sus empresas durante unos meses y se retiró de los titulares. «Necesito aprender a vivir sin cámaras», dijo. Óscar lo acompañó en ese proceso, mientras retomaba la escritura, esta vez de relatos breves. Vivían en un apartamento luminoso en Lavapiés, entre libros, plantas y risas. La vida cotidiana se convirtió en su nueva aventura. Compraban pan, discutían por la música y se reconciliaban con besos distraídos. Una noche, después de cenar, Eduardo apareció con una caja de madera. Dentro había cuadernos, cartas y fotografías. «Son mis memorias, las verdaderas, sin versiones limpias ni finales felices». Óscar hojeó algunas páginas y encontró confesiones brutales, pensamientos sin filtro, miedos. «¿Quieres que las publique?» «No, quiero que las leas. Quiero que sepas quién soy cuando nadie me ve». Óscar lo miró largo rato antes de decir: «Ya lo sé, pero me encanta que me lo recuerdes». La intimidad entre ellos había cambiado. Ya no se trataba de deseo reprimido ni de tensión contenida. Era algo más profundo, casi doméstico. Se amaban sin urgencia, con el ritmo de quienes ya sobrevivieron al miedo. A veces, en las noches de lluvia, Eduardo tocaba jazz en el altavoz, mientras Óscar escribía en el sofá. En otras, simplemente se quedaban en silencio, compartiendo la calma. Una madrugada, Eduardo se acercó por detrás y le susurró: «Nunca pensé que la paz sonara así». Óscar cerró el cuaderno y se volvió hacia él. «No es la paz, es que por fin dejamos de escondernos». Con el tiempo, el libro de Óscar se convirtió en referencia, estudiado por su honestidad. Pero él apenas hablaba de eso. Rechazaba entrevistas, se limitaba a escribir. Eduardo, lejos del poder que lo había definido, abrió una pequeña fundación dedicada a apoyar jóvenes periodistas. Lo hacía sin publicidad ni nombres en placas. «La verdad necesita voces limpias», decía. Óscar lo acompañaba en cada evento, discretamente, sin protagonismo. Una tarde de otoño, mientras paseaban por el Retiro, Óscar se detuvo frente a una revista expuesta en un kiosco. En la portada, una foto de Eduardo sonriendo. El titular decía: «Eduardo Vidal, el hombre que eligió amar antes que ganar». Eduardo soltó una carcajada. «Antes me habría enfadado por eso. Y ahora me parece justo». Óscar tomó su mano
y siguieron caminando, sin esconderse de nadie. Aquella noche, al volver a casa, cenaron en silencio. Eduardo puso música suave, y sin pensarlo, lo atrajo hacia sí. El beso fue tranquilo, lleno de ternura. No había necesidad de demostrar nada, solo estar. ¿Te das cuenta?, susurró Eduardo. ¿De qué? De que ya no hay contrato, ni historia, ni cámaras. Solo tú y yo. Óscar apoyó la cabeza en su pecho. Así debería haber sido desde el principio. Los meses pasaron y la vida se instaló con naturalidad. Había discusiones, reconciliaciones, rutinas. Había amor sin espectáculo. Eduardo aprendió a cocinar más allá del café y el vino. Óscar aprendió a no huir cuando las cosas se volvían difíciles. Una noche, mientras escribían juntos en el salón, Eduardo se detuvo y lo miró. ¿Crees que un día se cansará el mundo de nuestras verdades? Óscar sonrió. Quizás, pero yo no pienso cansarme de ti. Se besaron, despacio, con la calma de quien ya ha sobrevivido al ruido. Afuera llovía. Dentro, el fuego de la chimenea crepitaba, igual que aquella primera noche en la casa de la costa. Eduardo apoyó la frente en la de Óscar y dijo en voz baja: «Gracias por quedarte». Óscar respondió: «Gracias por dejarme entrar». En el silencio que siguió, comprendieron que no necesitaban finales felices, solo finales honestos, que amar, al fin y al cabo, no era un contrato ni un desafío, sino la forma más valiente de decir: «Estoy aquí». Y lo estaban. Juntos, en su verdad, lejos del miedo, cerca de la vida que por fin les pertenecía.